Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal de los mercados correspondiente al viernes 4 de octubre de 2019. Bueno, arrancamos por Wall Street, donde vemos una vez más una baja momentánea de 2 días ligada principalmente a sentimiento negativo. En este caso fue por nuevamente miedo a una recesión, por algunos indicadores que salieron mal. Y antes de pasar a eso, eh, vamos a explicar un poco a qué se debe una baja ligada a sentimientos. O sea, cómo uno puede darse cuenta que una baja del mercado está ligada principalmente a un sentimiento negativo, generalmente momentáneo, de corto plazo, y no a un cambio en los fundamentos. Bueno, lo que generalmente pasa es esto, es que cuando las bajas están ligadas a sentimientos, como pasa acá, son bajas fuertes y que duran unos pocos días y al poco tiempo ven que se recupera. Siempre, por supuesto, las recuperaciones son más lentas porque cuando hay baja, las bajas siempre son más fuertes que las recuperaciones. Cuando uno ve de verdad el inicio de una tendencia bajista ligada a un cambio en los fundamentos, lo que va a ver es una baja, es como si sería un desangrado. O sea, el mercado no va a ser como una cuchilla que corta de golpe a la baja, sino que va a ser un desangrado de a poco, y uno va a ver a lo largo de los meses que los precios de las acciones medidas por los índices bajan y no se recuperan. Generalmente bajan en Estados Unidos un 2% mensual en promedio, y las recuperaciones generalmente son pocas, y bueno, y así pasa más o menos 1 año y medio a 2 años, que son lo que en promedio duran los mercados bajistas. En este momento no estamos en absoluto en una situación similar. Lo que vimos fue que el índice de manufacturas de Estados Unidos salió peor de lo esperado, como vemos acá, y salió por debajo de 50. O sea, hoy actualmente está acá un poco más abajo. Entonces, bueno, obviamente el índice de manufactura cuando sale por debajo de 50 muestra una contracción en el sector manufacturero, y eso lleva, por supuesto, a que se reaviven una vez más los miedos de que la economía estadounidense está entrando en recesión, porque las empresas manufactureras están contrayéndose. Hay que decir varias cosas acá. Primero que nada, como vemos en este gráfico de la OCDE, la economía estadounidense está fundamentada principalmente en servicios. Solo el 11,56% de todo el PBI estadounidense está representado por manufacturas. El resto es un 5% de agricultura y un 90 y pico, más de un 80% de servicios. Entonces, la economía estadounidense está basada en servicios, no en manufacturas, con lo cual es normal que el sector de las manufacturas se vaya achicando. O sea, el problema sería los servicios, pero vamos a un mundo con economías desarrolladas basadas principalmente en servicios. Fíjense incluso que China, el sector de manufacturas de China ha ido cayendo, porque China se está transformando también poco a poco en una economía más basada en servicios. Y los Estados Unidos, como ven, es enorme. O sea, solamente el 11% de la economía está basada en manufacturas, con lo cual este índice es mentiroso. Lo que tendríamos que ver principalmente es el índice de no manufacturas, que incluye a los servicios. Y como vemos, el crecimiento real de la economía estadounidense tiene mucha más correlación con el sector de la economía ligado a los servicios que a las manufacturas. Fíjense acá, en 2013 y en 2016 hubo dos falsos positivos, con la economía creciendo y con el índice de manufacturas cayendo por debajo de 50 para luego recuperarse. Así que, bueno, esto es como que el dato fue negativo, por supuesto, pero en una economía basada en servicios no es algo que tenga demasiado peso. Y de hecho, si uno mira las estimaciones del crecimiento del PBI que hace la Reserva Federal de San Luis y otras reservas federales de Estados Unidos, vemos que por ahora en ninguno de los casos estamos viendo una caída hasta el cero. O sea que las estimaciones del crecimiento del PBI siguen estando positivas, así que no hay por qué temer a
a una recesión en Estados Unidos. Todavía por lo menos los datos no nos dicen que tenemos fundamentos suficientes para temer una recesión en Estados Unidos. Y tampoco nos lo está diciendo la curva de tasas. Vemos que afortunadamente en Europa y en Japón se han comenzado a recuperar un poco las tasas negativas, pero que todavía tenemos, esto está medido al 3 de octubre, todavía tenemos un 2% de spread positivo entre Europa y Estados Unidos. Así que seguimos teniendo una curva de tasas positiva en el mundo, con lo cual Estados Unidos puede seguir financiándose a través de la tasa negativa de Europa, así que tiene combustible el crédito estadounidense para continuar expandiéndose. En la descripción de este video les voy a dejar también un video mucho más extenso y más detallado que explica cuáles son los indicadores que tenemos que mirar para determinar si las acciones en Estados Unidos están caras o están baratas. Ahí me voy a explayar mucho más y van a ver que no tenemos razones tampoco en este momento para considerar que las acciones en Estados Unidos estén caras, y por lo tanto tiene sentido seguir estando invertido. Bueno, y pasando brevemente a Argentina, bueno, en Argentina la coyuntura nos lleva puestos, por supuesto, o sea, estamos hablando del rulo, estamos hablando de las elecciones y los fundamentos de las empresas, las expectativas de las empresas pasan a un segundo plano. Desgraciadamente, bueno, en Argentina esto pasa. Como ven, bueno, el índice Merval se ha recuperado un poco, pero bueno, todo va a depender de lo que pase en las elecciones y obviamente de el primer discurso que dé el próximo presidente el 10 de diciembre para ver, bueno, si hay un plan económico, bueno, y qué es lo que va a pasar con la Argentina durante 2020. Las acciones, por supuesto, están muy baratas. Central Puerto, por ejemplo, vale por capitalización bursátil el 10% de lo que costaría hacerla de cero. O sea, nadie puede negar que una acción como Central Puerto está barata. Lo mismo empresas como Mirgor, por ejemplo, que en caso de ganar el gobierno de Alberto Fernández, que por su historia son gobiernos que han privilegiado mucho el consumo, Mirgor debería verse favorecida y bueno, también, o sea, su capitalización de mercado es una fracción de lo que era hasta hace 2 años. Las acciones bancarias, por supuesto, también han caído muchísimo por todo el temor que hay con respecto a los bonos, pero si uno mira la historia de las acciones bancarias, siempre que pasaron las crisis, las acciones bancarias han llegado a subir 1000% en dólares en Wall Street. O sea, para aquellas personas que tienen paciencia, estos pueden ser momentos de compra, pero son momentos de compras en los cuales uno sabe que las acciones están baratas porque el riesgo que se estima que va a enfrentar la Argentina el año que viene es muy alto, porque la macroeconomía va a estar muy complicada, porque el financiamiento del gobierno está lejos de poder cerrarse y más con las letras reperfiladas. Entonces sabemos que la vamos a pasar mal y que las empresas la pueden pasar mal y por eso es lo que están reflejando los precios de las acciones, pero al mismo tiempo es una oportunidad de compra para aquel que tiene paciencia y que sabe que los fundamentos de las empresas en muchos casos siguen sólidos. Así que puede ser una oportunidad de compra si uno acepta que las acciones están baratas justamente porque se descuenta que el riesgo y la volatilidad del año que viene van a ser importantes. Así que bueno, yo me despido dejándoles las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocare.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocare.com.ar.